Les voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirmas que estás viendo mi pantalla? Sí, señor, perfectamente. Bien, entonces nos disponemos a realizar nuestra quinta web conferencia y última del curso Administración de Base de Datos. Bueno, contextualizando un poco, hemos venido trabajando a través de estas 5 fases durante el desarrollo del curso, lo cual nos ha permitido abordar una problemática que hemos venido trabajando durante el desarrollo de este curso y ya hemos llegado a nuestra fase final. Recordemos que hay 3 resultados de aprendizaje que debemos alcanzar al finalizar este curso, los cuales me permito aquí leerles nuevamente. El primero es crear sentencias de consulta y procedimientos en una base de datos para la gestión de la información en la toma de decisiones de una organización. Administrar usuarios, esquemas y objetos para la optimización de una base de datos transaccional a través del lenguaje de control de datos. Este es el segundo resultado de aprendizaje. Y el tercero es implementar controles y protocolos de seguridad en base de datos que garanticen la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Entonces, en este curso nos hemos estado moviendo a través de 3 unidades, las cuales cada uno nos ha permitido acercarnos a estos resultados de aprendizaje, la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Y con cada una con sus temáticas. Entonces, para esta fase, nosotros vamos a estar trabajando lo que es un artículo de revisión. Entonces, en esta noche vamos a estar mirando en qué consiste un artículo de revisión de manera breve. La UNESCO define un artículo de revisión, bueno, un artículo científico como uno de los métodos inherentes al trabajo de la ciencia, cuya finalidad esencial es la de comunicar los resultados de investigación, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Al mismo tiempo, dicha organización considera los estudios recapitulativos como investigaciones realizadas sobre un tema determinado, en la que se reúnen, analizan y discuten informaciones ya publicadas, por la que se pueden clasificar a veces como publicaciones secundarias y terciarias. Lo que acabamos de mirar es que existe como una clasificación en los artículos, ¿no? Primero está el artículo científico, que tiene unas características y otro tipo de publicación que algunos consideran secundaria, que son los artículos de revisión, pero no son menos importantes. Ahora, vamos a mirar la importancia de los artículos de revisión, que es el producto que vamos a desarrollar en esta fase 5. Bueno, los artículos de revisión, los artículos científicos se enfocan sobre todo en transmitir ese conocimiento, en comunicarlo, en divulgar ante la comunidad científica los hallazgos que los investigadores encuentran de su trabajo, ¿no? Y nosotros vimos ahorita que ya estamos, bueno, ya estamos saliendo de la pandemia y salieron una cantidad enorme de artículos publicados en revistas indexadas donde se divulgaban los hallazgos que cada grupo de investigación fue encontrando acerca de esta problemática. Entonces, estos son los famosos papers, que es el término que se usa en inglés. Sin embargo, por ejemplo, en este curso nosotros
vamos a hacer es un artículo de revisión, lo que consiste en una revisión bibliográfica. Básicamente de eso se trata. ¿Qué importancia tienen estos artículos de revisión? Bueno, que debido al incremento del número de publicaciones, se hace difícil para los especialistas revisar toda esta cantidad de información. Entonces, los artículos de revisión vienen a suplir esa necesidad, digamos, haciendo un compilado acerca de una temática. Entonces, para los investigadores se hace prácticamente imposible la revisión de esa cantidad de artículos científicos. Entonces, estos artículos de revisión facilitan ese trabajo. La revisión son una solución que tienen los profesionales para mantenerse actualizados acerca de los últimos conocimientos y tendencias sobre una temática o materia. Cada cierta cantidad de artículos necesita una revisión para consolidar la información existente y dar una respuesta clara. Y esto, bueno, lo tomé de Q. Brugueras, que es un autor cubano que escribió precisamente un artículo acerca de lo que son los artículos científicos. Aquí les dejo el enlace para que ustedes lo puedan revisar y ojalá puedan leerse este artículo, es muy corto. Entonces, ¿qué función cumplen estos artículos de revisión? Entonces, en primer lugar, compactar y sintetizar los conocimientos fragmentados, actualizar e informar sobre estados de un tema. En este caso, nosotros vamos a estar trabajando la temática de administración de bases de datos. Transmitir nuevo conocimiento, informar y evaluar de la literatura publicada, comparar la información de diferentes fuentes, conocer tendencias de las investigaciones, identificar las especialidades que van surgiendo y detectar nuevas líneas de investigación y sugerir ideas sobre trabajos a futuro que se deben desarrollar. Entonces, en este sentido, según Guardiola, bueno, aquí creo que me quedó repetida esta diapositiva, los artículos de revisión tienen unas etapas que son las que, bueno, algunas de estas ya ustedes las han realizado, estas etapas a lo largo del curso. Por ejemplo, la definición del tema ya está definido. Elaboración de un plan de trabajo, bueno, allí sí tienen ustedes que organizarse ahí, para ver cómo se distribuye el equipo de trabajo y puedan de manera rápida, porque tenemos ya una semana y media para realizar este trabajo. La búsqueda bibliográfica como tercera etapa, la selección y acceso de los documentos, enriquecimiento de la documentación mediante intercambios personales, análisis de los documentos, síntesis de la información y redacción del artículo. Entonces, se dan unas recomendaciones a tener en cuenta: formular el objetivo con precisión, especificar los métodos de búsqueda y los criterios de selección, asegurándose de que respondan al objetivo, resumir la información de forma sistemática y no selectiva. Hay que hilvanar las ideas, que todo esté alineado en cuanto a la temática de que se trata en el artículo. Evaluar la calidad metodológica de las referencias. Ponderar la información, clasificarla y tomando los más significativos. Notificar las limitaciones y incongruencias de los resultados. Si hay resultados que de pronto están en desacuerdo, contrastarlos y resolver esos inconvenientes. Bueno, extraer las conclusiones basadas en lo revisado y ponderarlas también. E identificar aspectos pendientes del tema para futuras investigaciones. Entonces, básicamente de esto se trata el ejercicio que vamos a estar haciendo.
Y para ello nos vamos a enfocar en lo que hemos visto a lo largo de estas unidades, ¿no? Entonces voy a ir por acá a lo que es el formato. Vamos a revisar la guía. Entonces aquí en el entorno de aprendizaje, tenemos en la guía de actividades y rúbrica de evaluación fase 5, evaluación. Tenemos por un lado este formato de entrega, que es donde ustedes van a estar escribiendo el artículo de revisión, y aquí está la rúbrica. Yo voy a permitirme abrir la rúbrica, la guía con la rúbrica. Entonces dice aquí, la actividad consiste en elaborar un artículo de revisión a partir de la temática abordada en la unidad 1, 2 y 3 de este curso, asimismo de la problemática desarrollada en cada una de las 4 fases anteriores. El artículo debe ser de autoría de los integrantes del grupo, donde con sus propias palabras deben consolidar de manera sucinta y argumentada las soluciones encontradas para la problemática propuesta. Este documento debe estar en formato IEEE y cumplir con todas las normas de referenciación y ortográficas, para lo cual se sugiere tener en cuenta el anexo 1, que es la plantilla del artículo. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la redacción del artículo, ¿no? Aquí vamos a mostrar el formato. Este es el formato, está en formato IEEE. Se dan cuenta que aquí en las referencias, a diferencia de APA 7, acá tenemos este numerito. Y estas son las referencias, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene este párrafo aquí y este párrafo corresponde a una referencia de un autor, por ejemplo. Yo creo que aquí Word le puede ayudar a manejar este formato IEEE. Vamos a mirar a ver si aquí está el IEEE. Aquí está, IEEE 2006. Si ustedes se cambian aquí en la correspondencia, ustedes pueden ir aquí diligenciando la administración de fuentes y automáticamente les va a convertir la referenciación en la norma IEEE. Entonces, la idea es que ustedes utilicen todos esos elementos que ya ustedes trabajaron en las fases anteriores. Por ejemplo, ya ustedes tienen escritura que es de autoría propia, como cuando redactaron las preguntas. Si fueron cuidadosos, bueno, ya van a tener el trabajo adelantado. Si no, les va a tocar reescribir a alguna parte o ser muy, muy concisos. Tienen que ser muy sintéticos en lo que escriben, porque los artículos precisamente tienen esa característica, que no son muy extensos. Algunas revistas exigen que sea máximo 12 páginas, 15 páginas. Digamos, para este ejercicio aspiramos que no pasen de 10. Entonces hay que ser muy conciso en lo que coloquen acá. Es importante las fuentes bibliográficas que coloquen. En lo posible no vaya a colocar El Rincón del Vago como referencia, por favor. Bueno, Wikipedia, a pesar de que la información que está ahí es muy buena, tiene el problema de que a veces los autores no es posible referenciarlo. Entonces no hay como un responsable, o digamos no son contenidos curados, en el sentido de que no han pasado por un comité de revisión
como se hace con los artículos publicados en revistas indexadas. Entonces, por eso es la razón que no es muy recomendable colocar referencias, por ejemplo, de Wikipedia. Entonces, en este sentido, acá la UNAD proporciona lo de la biblioteca, ¿no? Para que ustedes allí hagan uso de ella y puedan incluir esas referencias bibliográficas que van a dar un soporte científico al trabajo que están haciendo. Entonces, bueno, como punto 2 de la guía, aquí la tengo. Luego de realizar el artículo se debe hacer un video donde todos los miembros del grupo sustenten el trabajo realizado. En la sustentación debe visualizar en cámara las personas que están realizando la presentación. Asimismo, se debe utilizar la plantilla de presentación institucional. Entonces, aquí les he proporcionado el enlace de la plantilla. Que creo que es la misma que yo estoy usando en la presentación. Es esta. Aquí está descargando. Entonces, esta es la presentación oficial de la UNAD. Entonces, lo recomendable es que usen esta para la sustentación del artículo. Creo que cerré la guía. Bueno, entonces, que el video no debe superar los 10 minutos, o sea que tienen que ser muy específicos en la participación. Y se debe subir en la nube, para lo cual se recomienda YouTube. Y el enlace lo pueden colocar acá en la parte del encabezado del artículo. Puede ser aquí después de los autores, aquí van a ir ustedes sus nombres. En cuanto a los autores, bueno, tiene importancia el orden en que se colocan los autores aquí. En los artículos normalmente el primer autor que se relaciona, digamos, se colocan en orden de importancia. De tal manera que el primero es el más importante. Aquí yo les sugiero que, bueno, el que más trabaje sea el que coloquen de primero. Entonces, aquí relacionan los autores y relacionan el artículo. Y ya la sustentación, aquí hay algunas explicaciones aquí en el artículo sobre cómo ustedes pueden ir escribiéndolo. Y como les comenté, ya ustedes tienen material ya escrito que pueden usar para el artículo. O sea, no van a iniciar de cero, sino que van a usar todo eso que ya estuvieron trabajando. Recuerden que esta actividad se pasa por Turnitin, la pasa automáticamente la plataforma. Entonces, es muy importante que ustedes hagan el ejercicio de reescribir los párrafos en caso que no sean de su autoría, usar la paráfrasis, parafrasear eso que ustedes escriben, o sea, escribirlo con sus propias palabras y siempre, siempre referenciar, no está nunca de más referenciar. Como recomendación, eh, en el foro de la actividad podrían usar, por ejemplo, colocar un documento compartido y que todos vayan trabajando y vayan haciendo sus aportes. Allí en alguna de las nubes, puede ser OneDrive o Google Drive.
Entiendo que este formato a veces creo que no se configura de esta manera porque está a 2 columnas, así lo pide la IEEE. Entonces, en ese caso, pues si trabajan compartido, creo que él se coloca en una sola columna cuando lo comparten, pero cuando lo descargan ya se vuelve a 2 columnas. Y si no, igual es muy fácil ponerlo a dos columnas una vez ya tengan todo organizado. Entonces, básicamente en esto consiste el ejercicio. Bueno, recordarles que la actividad va hasta el 29 de mayo. Les recomiendo mucho el uso de la biblioteca, de la e-biblioteca para sus búsquedas bibliográficas. Entonces, no sé si hay alguna inquietud hasta allí. Sí, profe, buenas noches. Entonces, hay que hacer el artículo en el formato IEEE, pero entonces en la plantilla de la universidad, ¿qué colocamos? La misma información del artículo y lo presentamos en un video, ¿sí? En la plantilla que vas a poner, bueno, como las partes más importantes del artículo, porque llevaría, si ustedes colocan todo eso en la presentación, quedaría muy recargada de texto. Entonces, O ahí sea, coloca, la presentación es como un resumen del artículo IEEE. correcto, y las ideas principales. Ah, bueno, profe. Y también, bueno, sí pueden usar imágenes en la presentación para Le- ilustrar, ¿no? Esas imágenes que vayan orientadas a reforzar esa información que ustedes están transmitiendo. eh, Acuérdense que deben ser muy breves y concisos. Sí, adelante, Mauricio. Profe, en la plantilla del formato IEEE no hay como el ejemplo de cómo insertar la imagen. Pues yo supongo que es colocarla en una columna, ¿sí? Digamos, en cualquiera de las dos columnas iría la imagen. Sí, En el, en sí, el caso de las imágenes. sí, igual va a 2 columnas, o sea, las imágenes tienen que ser pequeñitas porque no van a una sola columna, van en cada una de las columnas. Ah, listo. A ver si yo tengo algo por aquí Eh, que tenga imagen. no hay que pegar ningún tipo de script de nada, ¿cierto, profe? Podrían usar ustedes imágenes para ilustrar, sí, si lo Ah, consideran, por ejemplo, colocar una imagen de un script, si lo consideran que aporta, claro que sí. listo. Déjame ver dónde tengo yo un artículo. Y de pronto como la estructura de bueno, pues sería buscarla, pero la estructura de las referencias será la misma de APA Un poco o por el diferente. formato o es diferente. Es un poco diferente. Tutor, buenas noches. Buenas noches. Hola, tutor. Con respecto a lo que comenta el compañero, las referencias son diferentes. Cuando lo haces en Word, en vez de colocar normas APA, colocas normas IEEE y ahí sale el formato para que no tengas problemas. Ahí para que no tengas inconveniente, ¿listo? Ah, no, gracias, gracias. El mismo Word le hace eso, no se preocupe. Tutor, dos preguntas rápidas. Viendo aquí la plantilla, ¿será que nosotros podemos presentar nuestro trabajo como el formato IEEE? Solicita también que hayan figuras. Estas figuras las podemos hacer en la plantilla como medio de una diapositiva para hacer la presentación del video, porque como son 10 minutos, lo ideal sería que cada estudiante tuviera de 2 minutos y presentar una sola diapositiva, por así llamarlo. No te entendí mucho. Es que como, o sea, la plantilla yo la puedo comparar como una diapositiva de PowerPoint, por así decirlo. Y como el Estás formato hablando, IEEE para el video, para la sustentación. o Te sea, hablo estás para la hablando sustentación. de la presentación en PowerPoint. Sí, señor. Ajá. Sí, sí, señor. Eso quería. Las imágenes, las figuras que vamos a usar para el formato IEEE serían las que podríamos colocar en este formato, bueno, en esta plantilla,
y esa sería la que colocáramos a exponer, porque como solo son, digamos, 2 minutos por estudiante, el tiempo no daría para presentar muchas cosas. ¿Se podría hacer así? Sí, señor, sí, claro que sí. Listo. Perfecto, tutor. Y otra pregunta que tiene que ver con administración de base de datos, pero no con esta fase, es que nosotros hace unos 15, 20 días atrás participamos en una videoconferencia donde vinieron tutores de otros países y pues nos ofertaron unos puntos de los cuales no se ven reflejados. Eso, Freddy. señor. Ah, bien. Ya, sí, que pensé que se te había ido la voz. Bien, Ah, entonces, con respecto a esos puntos, ya solicité el listado y una vez termine de calificar la fase 4, les van a ser abonados los puntos que se prometieron, ¿no? sí, claro, sí, no. En la medida en que tengas espacio, porque el máximo de calificación son 500 puntos. Entonces ya los que se pasen de eso, se les abona hasta 500, ¿vale? Vale, sí, señor. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces, si no hay más inquietudes, desearles éxitos en este ejercicio, que ojalá puedan hacer unos buenos productos y que se puedan Doctor, publicar. qué pena, una última pregunta. Es que no alcancé a conectarme apenas comenzó la videoconferencia. ¿Va a haber realimentación? ¿Retroalimentación? Bueno, esta fase no da para realimentación por lo corta que es. Eh, Señor. pero realimentación en cuanto a los aportes, ¿a eso te refieres? Sí, como digamos, como la estructura, digamos que le podamos compartir el formato, el link de OneDrive como para ver que efectivamente estamos cumpliendo con todas las indicaciones, porque este formato pues para muchos es nuevo y no conocemos muy bien la distribución del trabajo. Sí, sí, claro que sí. Sí, en la Perfecto, medida de vale. lo posible, ¿no? Porque de pronto no va a ser tan inmediata la respuesta, porque como estamos calificando, eh, Sí, y sí, sí. Sí, solamente es como para el tema del formato, porque sí es un sí, poco complejo a normas APA o a Incontec o a o otro formato que uno usa. Es uno nuevo, pues pero para... Señor. sí, señor, claro que sí. Eh, Vamos a estar apoyando con mucho gusto. Listo, tutor. Muy amable. Perfecto. Entonces, si no hay más inquietudes, entonces vamos a dar por terminada la webconferencia, agradeciendo a Mauricio y a Freddy por su asistencia. Profe, muchísimas gracias. Bueno, Gracias, entonces les tutor. Muy deseo que amable. tengan feliz noche. Hasta luego, profe. Buenas noches, tutor. Que esté bien.